El origen del derecho canónico. Esta es Roma, la capital de Italia. El Imperio Romano fue fundado en el año 27 a.C., extendiendo su territorio en torno al mar Mediterráneo. Hoy en día es considerado uno de los imperios más poderosos de la historia. El derecho romano, como todo, pasó por diversas etapas a través de la historia. Fue en la etapa del derecho romano posclásico donde se produjeron cambios importantes a raíz del derecho canónico. Pero, ¿qué es el derecho canónico? Desde un punto de vista restringido, podemos definirlo como el derecho de la Iglesia Católica. Dicho de otra forma, es el sistema jurídico que regula la conducta externa de los miembros de esta. La causa del surgimiento del derecho canónico fue la aparición de una nueva religión en el siglo I de nuestra era, el cristianismo. Fue la primera religión en la historia que nació con fines de universalización y protección de las clases desposeídas. Esto no le convenía a los intereses políticos y económicos del Estado romano. Fue por ello que comenzó la persecución contra los cristianos a pesar de la tolerancia que habían tenido los romanos hacia los credos de los pueblos conquistados. A pesar de los esfuerzos para cazar a los cristianos, esta religión se extendió por todo el Imperio Romano hasta que en el siglo IV se convirtió en la religión oficial del Estado. Esto fue en épocas del emperador Teodosio II, el Grande, quien fue emperador de Roma en los años 408 a 450. Previo a esto, hubieron tres acontecimientos que fueron de gran importancia en esta evolución. El primero fue el Edicto de Milán o Edicto de Tolerancia en el año 313, dictado por el emperador Constantino, primer emperador romano cristiano. Al darse cuenta de que gobernaba en un mundo de cristianos, Constantino adoptó esta religión en lugar de regresar a sus súbditos al antiguo paganismo. Así, el cristianismo se convirtió en una de las tantas religiones permitidas por el Imperio Romano. El segundo fue el Concilio de Nicea en el año 325, también convocado por Constantino, estableciendo que el cristianismo ocupaba el primer lugar dentro de las religiones permitidas por el imperio. El tercero fue el Edicto de Teodosio II en el año 380, mediante el cual el cristianismo se convirtió en la religión del Estado romano después de la incertidumbre causada por algunas herejías, principalmente el arrianismo, que negaba la divinidad del Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Esta herejía tuvo gran auge en Hispania y la Galia. Otra incertidumbre fue la tentativa de revivir el paganismo por el emperador Juliano el Apóstata en los años 527 a 565. A partir de entonces, el derecho romano se cristianizó en gran medida, aunque su cristianización no se completó hasta el gobierno de Justiniano en el año 527, plasmado hasta cierto punto en su gran obra el Corpus Juris Civilis. Ahora bien, ¿cómo influyó el cristianismo en el derecho romano? Esta influencia, estudiada entre otros por el destacado romanista Biondo Biondi en su obra Derecho Romano Cristiano, puede resumirse de la siguiente manera. En el derecho público aportó la génesis de los principios de dignidad e igualdad de las personas, desarrollando conceptos como piedad y caridad. Además, el cristianismo fue una de las causas principales de la desaparición de la esclavitud en Roma, al considerar que todos los hombres, sin importar su estatus, eran iguales ante Dios. En el derecho familiar, el cristianismo estableció aspectos como la indisolubilidad del matrimonio, la legitimación de los hijos naturales, la obligación de dar alimento a esposa e hijos, así como la liberación de las manumisiones de esclavos. En cuanto al derecho privado, otorgó personalidad jurídica a fundaciones pías enfocadas al cumplimiento de tareas caritativas. Desarrolló el principio de favor de vitoris, que implicaba que cualquier transacción se interpretaría en favor del deudor. Creó la figura jurídica de la laesio enormis, que favorecía al vendedor en caso de que el comprador se aprovechase de su miseria, ignorancia o alguna situación especial para hacerlo contratar en una situación desfavorable. También prohibió otorgar créditos a los poderosos por su facilidad de convertirlo a efectivo. En el ámbito penal, el cristianismo elevó de delicta, delitos perseguidos de oficio, a crimina, delitos perseguidos de ámbitos particulares, actos tales como el aborto o adulterio considerados delictivos por atentar contra la moral cristiana.
En resumen, el cristianismo tuvo una influencia positiva en el derecho romano en varios aspectos, como la eliminación de la esclavitud. Sin embargo, representó una regresión en materia matrimonial comparada con el periodo clásico del derecho romano, donde era eminentemente consensual. Toda la información que fue mencionada fue extraída del libro Historia del Derecho por Beatriz Bernal Gómez, de las páginas 123 y 124. Muchas gracias.